Buenas noches, soy el doctor Eduardo Muro Linares, de la especialidad de Medicina Interna del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. En esta oportunidad, como parte del desarrollo de las prácticas de telecapacitación, vamos a desarrollar la actualización de enfermedad pulmonar intersticial. En este tema vamos a desarrollar aspectos básicos de la fisiopatología, así como la clasificación etiológica de las principales enfermedades intersticiales pulmonares, los patrones radiológicos desarrollados y así como la asociación con enfermedades sistémicas y aspectos puntuales y claves del tratamiento actual de estas enfermedades. Bueno, categorizamos a la enfermedad pulmonar intersticial dentro de un amplio espectro de trastornos pulmonares que afectan, como su nombre lo indica, al intersticio pulmonar, que es este espacio anatómico que se encuentra entre los alvéolos pulmonares y cuya función principal es establecer el sostén, establecer la compliance pulmonar, que se caracteriza principalmente por el desarrollo de inflamación o fibrosis dentro del espacio intersticial, y lo que va a devenir precisamente en los síntomas en el paciente. Y se estima que aproximadamente más de 200 trastornos separados pueden dar lugar a la enfermedad pulmonar intersticial en sus diferentes espectros. En cuanto a la fisiopatología, la asociación de factores desencadenantes o triggers, la susceptibilidad genética y la activación del sistema inmune van a desarrollar sustratos para la iniciación de un proceso fibrótico, pero que no inicia con fibrosis, sino que inicia con un proceso inflamatorio, más aún si el componente desencadenante está presente. Ello va a conllevar a una activación del endotelio, pero que puede resolverse si es que se aleja el factor nocivo, como por ejemplo el consumo de cigarrillo o el tabaquismo. No obstante, si el factor desencadenante está presente de forma persistente, nosotros vamos a comenzar a desarrollar daño epitelial, que va a conllevar a la remodelación de la vía aérea y posteriormente a la afectación del intersticio, que conllevará posteriormente al desarrollo de fibrosis. Por lo tanto, tenemos y podemos establecer ya en el contexto de una enfermedad intersticial pulmonar, inclusive sintomática. En cuanto a la clasificación etiológica, podemos agrupar a estas enfermedades o a este espectro de enfermedades en función a la etiología, porque normalmente pueden estar asociados a un trastorno subyacente. No obstante, como podemos observar en el primer cuadro, tenemos algunas formas idiopáticas, en las que no se establece una causa específica, identificada, y tenemos como enfermedad clave o característica dentro de todo este espectro de las enfermedades pulmonares intersticiales a la fibrosis pulmonar idiopática, que tiene un carácter crónico, progresivo y que lleva a la insuficiencia respiratoria en el paciente. También en el segundo acápite podemos observar espectros de la enfermedad intersticial pulmonar relacionados a enfermedades autoinmunes, que pueden también tener un comportamiento agudo de instalación brusca y súbita de tipo progresivo, o que pueden mantener una progresión incipiente en el tiempo, pero que conllevarán a fibrosis. Y como su nombre lo indica, estas entidades están relacionadas precisamente a enfermedades autoinmunes. Las más características son aquellas relacionadas o asociadas a la artritis reumatoide, a la esclerosis sistémica y a las miopatías inflamatorias idiopáticas. Por lo tanto, la afectación respiratoria en estos pacientes nos tiene que llevar a pensar a un mal control de la enfermedad de base y por lo tanto progresión de la misma. También podemos ver enfermedades intersticiales relacionadas a exposición, es decir, a un agente a un antígeno en el ambiente que conlleve a una respuesta inflamatoria y que conllevará posteriormente a fibrosis, como la neumonitis por hipersensibilidad, como la enfermedad característica en este grupo etiológico.
Asimismo, podemos observar enfermedades pulmonares intersticiales que desarrollan quistes y ocupan el espacio aéreo, que de pronto pueden asemejar más a un compromiso alveolar, pero el desarrollo, la progresión y la fisiopatología lo agrupan precisamente dentro de las enfermedades intersticiales. Son entidades más raras, en efecto, pero que también hay que considerarlas cuando en nuestro bagaje diagnóstico no hemos podido identificar una causa aparente. Dentro de ellas tenemos a la histiocytosis de células de Langerhans, a las proteinosis alveolares pulmonares, entre otras. Y por último, y no menos importantes, una miscelánea de etiologías que también conllevarán al desarrollo de enfermedad intersticial o afectación intersticial pulmonar, como las neumonías eosinofílicas agudas, las neumonías intersticiales asociadas a malignidad y las neumonías eosinofílicas crónicas. En cuanto a los patrones radiológicos, nosotros tenemos tres patrones clásicos que debemos identificar en la afectación intersticial. La neumonía intersticial usual, podemos ver en la primera columna, que se caracteriza por panalización de característica o de distribución subpleural periférico que se asocia a bronquiectasias de tracción. En la segunda columna, la neumonía intersticial no específica, cuya característica particular es la presencia de afectación en vidrio esmerilado de distribución peribroncovascular. Y también tenemos a la neumonía organizada, en la que el patrón de afectación va a ser de consolidación con broncograma aéreo asociado al famoso signo del halo reverso. Como mencionábamos, el patrón de neumonía intersticial usual, como se evidencia en la tomografía, en las flechas continuas señalan la presencia de panalización subpleural. En las flechas discontinuas, la presencia de patrón reticular y bronquiectasias de tracción, típicas de este patrón, que lo vemos preponderantemente en la fibrosis pulmonar idiopática y en algunas enfermedades del tejido conectivo como la artritis reumatoidea. El patrón de neumonía no específica que se caracterizaba, como lo mencioné anteriormente, por la afectación en vidrio esmerilado o patrón en vidrio deslustrado, que recuerda mucho a la enfermedad por COVID-19 y que tiende a ser de carácter evolutivo progresivo, que conlleva rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Lo podemos ver en enfermedades del tejido conectivo asociados, como por ejemplo la esclerosis sistémica, como enfermedad más característica que se desarrolla con ese tipo de patrón. Y también tenemos al patrón de neumonía organizada, como podemos observar, patrón en consolidación con afectación de broncograma aéreo, ¿no? El signo de broncograma aéreo asociado, que puede estar relacionado a la neumonía organizada criptogénica o a neumonía intersticial relacionada a exposición, como también la neumonitis por hipersensibilidad. Y como lo hemos venido mencionando, la asociación con enfermedades del tejido conectivo que tienen una expresión pulmonar y que se desarrollan o progresan en enfermedad intersticial. Como hemos podido desarrollar la neumonía intersticial usual, que se asocia a artritis reumatoidea, fundamentalmente, la neumonía intersticial no específica, esclerosis sistémica, y la neumonía organizada a miopatías inflamatorias como la polimiositis y la dermatomiositis, y también a la neumonía por hipersensibilidad. En cuanto al tratamiento, es importante identificar si es que el compromiso intersticial pulmonar se asocia a una enfermedad sistémica. Por lo general, una enfermedad del tejido conectivo. Por ende, debemos tratar la patología subyacente para tener mejoría en cuanto a la manifestación pulmonar. Y como observamos en el gráfico, el tratamiento angular para este tipo de afecciones es la terapia inmunosupresora e inmunomoduladora. A la cabeza, glucocorticoides. Y que si es que no encontramos una respuesta, digamos, esperada en el tiempo y o necesitamos disminuir dosis de corticoides, podríamos agregar inmunomoduladores como metotrexate, micofenolato o azatioprina.
y de no tener una respuesta esperada, considerar agentes antifibróticos como pirfenidona o nintedanib. No obstante, en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la enfermedad clave, símbolo, consideramos a los agentes antifibróticos como primera línea de tratamiento, porque los tratamientos tipo inmunomoduladores no han demostrado ser eficaces en este espectro de enfermedad. Y también debemos considerar tratamientos no farmacológicos, como por ejemplo oxígeno suplementarios, soporte psicosocial, ya que esta enfermedad causa muchas veces la habilidad emocional, disminución de la calidad de vida y que por ende repercute de forma importante en el estado emocional del paciente. También debemos considerar la cesación del tabaco, porque debemos detener el factor desencadenante de la afectación pulmonar, la rehabilitación respiratoria y en el contexto de pacientes con pobre respuesta al tratamiento, debemos considerar la terapia paliativa o los cuidados del fin de la vida. En todo este contexto debemos valorar progresión de enfermedad, estabilización de enfermedad y o empeoramiento o progresión de la enfermedad. Y todo ello nos va a permitir poder tomar decisiones terapéuticas mucho más individualizadas en función al contexto de nuestro paciente. Este cuadro básicamente es para valorar los criterios de progresión de fibrosis, en la que tenemos empeoramiento de los síntomas respiratorios, disminución de al menos el 5% de la capacidad vital forzada y disminución del 10% de la difusión de monóxido de carbono, así como evidencia de progresión de la enfermedad en las imágenes. Como vemos, la naturaleza heterogénea de estas enfermedades hace que identificar y diagnosticar con precisión estos trastornos específicos sea un desafío. Pero es importante tener en cuenta la sospecha diagnóstica, los factores de riesgos atribuibles al desarrollo de una enfermedad intersticial y asimismo considerar enfermedades sistémicas en el contexto de afectación pulmonar, como lo hemos desarrollado en esta ponencia. La investigación futura nos va a discernir sobre nuevas terapias novedosas, tratamientos basados en los síntomas y sobre todo la atención dirigida por biomarcadores. En un futuro no muy lejano nos puede permitir un diagnóstico mucho más preciso, mucho más temprano y que evitará la progresión de esta enfermedad, ya que entendemos la gran carga de mortalidad que conllevan estas afecciones pulmonares y por ende su repercusión y en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este espectro de enfermedades en nuestra práctica clínica diaria. Muy agradecido por su atención. Buenas noches. Muchas gracias.